Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, la última de este intensivo, que tiene que ver con la parte de lo de simulación numérica, o simulación de yacimiento. Vamos a ver la presentación. Bueno, vamos a colocar la diapositiva. Bueno, vamos a hablar de lo que es simulación de yacimiento. Esta es una de las herramientas más poderosas en la que cuenta un ingeniero de yacimiento para los efectos de planificar la explotación de los reservorios, en utilizando las mejores prácticas y aquellas y definiendo estrategias que resulten en mayor rentabilidad. ¿Por qué necesitamos este tipo de herramientas? Los yacimientos son muy complejos debido a la naturaleza física con la que se originan y las características y las condiciones en las que ocurre el entrampamiento generan situaciones que van a modelar lo que va a ser el flujo de fluidos en el medio poroso, que en muchos casos, al no conocer con exactitud todas las características del yacimiento, pueden resultar en planificar actividades y operaciones que van a ser
poco rentables, ya que las condiciones del área donde se planifiquen o se pueden ejecutar pudieran no ser las adecuadas. Y tampoco se conoce si el funcionamiento de los procesos va a ser igual que en otras partes del yacimiento. Entonces, por eso es que se presenta la necesidad de tener un conocimiento del yacimiento. Los estudios de yacimiento, que incluyen el uso de toda la información que se recaba a lo largo de la vida de un yacimiento, permiten de alguna forma definir la parte física, la parte de la estructura del yacimiento. El uso de las herramientas de algoritmos, estadísticas, estadística para llenar los espacios vacíos de información. Porque recuerden que en un yacimiento nosotros vamos a conocer mucho más del yacimiento en la medida en que perforemos pozos. Y el número de pozos que se pueden perforar en un yacimiento es bastante limitado, en las características y tamaño del mismo. Y cada uno de esos pozos nos va a aportar una pequeña fracción. Al final, si sumamos todo, no representa ni siquiera el 10% de lo que es el volumen de reloj del yacimiento. Que a través de interpolaciones y demás podemos tratar de establecer continuidad y discontinuidad entre los procesos, entre las informaciones, pero aún eso tiene limitaciones. La parte de estadística, por lo menos, agrega un elemento de más, de mejorar un poquito la certidumbre de ¿cómo se llama? Eh, las estimaciones que se vayan a hacer. Entonces, la simulación de yacimiento, ¿qué es? El uso de modelos matemáticos para simular el comportamiento real de un yacimiento, también llamado modelaje dinámico. Ok, ¿y qué pasa? ¿Hay un modelaje estático? Sí lo hay, y corresponde a la parte física, la que podemos derivar de la parte de sísmica, de la parte de información de los perfiles de pozo. ¿Ok? La parte de pruebas de presión me puede agregar un elemento dinámico y algo más de conocimiento sobre la parte física del yacimiento, pero las pruebas de presión transiente que se toman en los pozos también son cantidades limitadas por pozo. Entonces, no llego a tener un 100% de cobertura de todo lo que es el yacimiento. Aparte de que eso se tomarían cuando tenemos pozos. Pero en muchos casos vamos a tener zonas del yacimiento, de los cuales el único elemento con los que contamos básicamente va a ser la sísmica y las extrapolaciones que podemos hacer por geoestadística. La calidad del estudio de simulación es función de la calidad de los datos, calidad y cantidad de datos que se vayan a disponer. O sea, qué tantos pozos, qué tanta información de pozos tenemos, qué tanta información de producción, qué tanta información de presiones, registros, núcleos, la, ca- la, la capacidad de la sísmica de detallar. Hay áreas, hay sísmicas tomadas de pozos cuya capacidad de resolución era de unos 100 pies o 100, de 100 a 200 pies de espesor. O sea que para ellos cualquier cosa menor a 200 pies de espesor, básicamente la sísmica no la ve. En la actualidad se tienen métodos de sísmica de mejor calidad que puede dar mucha más eh, verticalmente una mejor visión de muchos elementos de menor tamaño. Y aparte de eso hay procesos de reprocesamiento de esa misma data sísmica que inclusive le agregan y permiten obtener mucho más detalle. Entonces, en el tiempo se ha ido mejorando la parte de la descripción física, la parte del proceso de matemático del flujo de fluidos, que normalmente desde el punto de vista de ingeniería de petróleo trabajamos con la ecuación de continuidad, las ecuaciones de flujo de fluidos,
y las ecuaciones de estado. Pero en todo caso podemos trabajar como análisis puntuales. El simulador lo puede hacer a gran escala en diferentes puntos del yacimiento, pues yo puedo escoger los puntos donde lo quiero hacer y se puede hacer un análisis mucho más detallado de cuál es el comportamiento dinámico. Entonces, la calidad de esos resultados, dependiendo de los datos de entrada, será el resultado que tendremos en los datos de salida. ¿Por qué debemos modelar? Tanto el modelaje estático como el modelaje físico es lo que es la considerada la mejor técnica para la gerencia de yacimientos. Esto es, cómo administrar la explotación del yacimiento. ¿Por qué? Brinda flexibilidad para estudiar el comportamiento del campo a las condiciones que nosotros definamos en un momento dado. Se puede decir, o como muchos técnicos dicen, ¿no? Desde el punto de vista físico, tenemos una sola oportunidad de explotar un yacimiento. La idea es tomar las mejores decisiones para hacerlo. Ahora, desde el punto de vista de simulación, podemos hacer tantos ejercicios como queramos de la explotación del yacimiento y al final seleccionar aquellos que pueden ser más atractivos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. En este momento, básicamente el alcance que tienen todos los simuladores comerciales es que cuentan con rutinas sofisticadas para manejar pozos, grupos de pozos, yacimientos y cambios. Es decir, podemos ir al detalle a escala individual por pozo o escala por grupos de pozos. Los simuladores me permiten incluir o planificar actividades de rehabilitación. No es que el simulador va a rehabilitar, sino que yo le voy a decir cuándo y en qué momento debo considerar una rehabilitación del pozo, de forma tal de que automáticamente el proceso de simulación incluye ese trabajo. Claro, hay que estimarle un resultado de eso para considerarlo como tal. Entonces aquí, por lo menos en el caso, una de las cosas que no se puede ver mucho desde el punto de vista físico es cómo avanzan los contactos agua-petróleo y gas-petróleo en el yacimiento. Hacer un seguimiento desde el punto de vista práctico, no lo puedes hacer año a año o cada 2 años porque es un trabajo bastante engorroso. El simulador te puede hacer ese trabajo rápidamente y puedes, dependiendo del tiempo, el timing que le deja al simulador para hacer el proceso, te puede presentar gráficamente cómo es el avance de los modelos, de los frentes de agua, y en función de eso tú puedes tomar decisiones de cuándo planificar. Porque la actividad de rehabilitación, ok, tú le puedes colocar condicionales en el proceso para que lo haga automáticamente. Pero normalmente lo que tú le das es un programa, un plan de cuándo debías hacerlo. Existen dos formas de hacer balance material, de hacer simulación. La más vieja que se conoce es balance de materiales. Eso nació a principios del siglo XX prácticamente. Claro está, era un análisis analítico a mano. Hubo modificaciones que se hicieron para tratar de simplificar el proceso y poder obtener resultados relativamente igual que en el caso de un simulador numérico actual de un comportamiento bastante avanzado. Se necesitaba información. En el caso de los simuladores numéricos, entonces, balance de materiales fue el primer tipo de simulación. Cuando nacen los proyectos de recuperación adicional, se generaron modelos de simulación de esos procesos, ¿ok? Que actualmente muchos de esos ya los tienen incluidos dentro de los modelos de los programas de simulación numérica.
Los simuladores numéricos, hay varios tipos. Se habla de petróleo negro, que son los que se aplican para lo que es yacimientos de petróleo. Los composicionales, que normalmente tienen que ver con yacimientos de gas y de petróleo volátil, que son aquellos que tienen una alta sensibilidad a cambiar la composición del crudo. El petróleo negro, por general, se considera que son fluidos que no van a cambiar su composición a lo largo del tiempo, o la van a cambiar muy ligeramente. Pero los yacimientos de gas y los yacimientos de petróleo crítico, o pseudo críticos, son yacimientos que sí cambian su composición, porque hay una gran pérdida de gas en el caso del petróleo crítico. Los térmicos son procesos básicamente utilizados para el crudo pesado, que también tienen algo de composicional, pero aparte hay que ver una de las cosas que tienen la mayor parte de los simuladores es que consideran que los procesos en el yacimiento son isotérmicos. ¿Ok? Cambia la presión, pero la temperatura se mantiene constante. Cuando tenemos procesos donde el calor es una de las herramientas que tenemos para la producción, ya caemos en situaciones donde los procesos ya no son isotérmicos, van a cambiar en el tiempo. Entonces, hay simuladores que están diseñados para eso. Hay otros que están más novedosos que tienen que ver con yacimientos donde se haya necesidad de fracturar la roca, es decir, modificar las condiciones físicas de la roca para mejorar la productividad. Y hay los modelos escalados de laboratorio, que básicamente esos se utilizan desde los inicios de la industria petrolera, preparar a nivel de laboratorio pequeños núcleos y con eso simular procesos de desplazamiento, procesos de tratamiento de la roca. Entonces, eso se sigue utilizando porque ya esos me dan una, una escala de estudio mucho más al detalle, microscópica, de lo que me puede dar un simulador de balance de materiales y aún un simulador de numérico, que aunque me puede dar mucho más detalles de balance de materiales, pero tampoco llega a los niveles que llega a la parte de laboratorio. El modelaje dinámico de balance de materiales permite calcular el POES, el tamaño de la capa de gas, la intrusión de agua, evaluar los mecanismos de producción. Sus suposiciones básicas está basado en el principio de conservación de la masa, considera yacimiento tipo tanque homogéneo, también se llama cero dimensión, y el flujo es isotérmico, es decir, no hay cambios en la temperatura. Entonces, desde el punto de vista de simulación de yacimiento global como tal, estos fueron los primeros tipos de simuladores. Los simuladores actuales pueden hacer un análisis tipo tanque también, pero la ventaja de los simuladores actuales, los numéricos, es que yo puedo dividir al yacimiento, mientras que este no me trata el yacimiento como si fuera una sola celda, un tanque. En las simulaciones numéricas yo puedo dividir el yacimiento en 100.000, 10.000 o 100.000 celdas, cada una funcionando como un pequeño tanque. En el caso de balance de materiales, yo puedo considerar influjos externos conocidos, por lo menos un acuífero que esté atrás de una falla, la posibilidad de conectarse con otro yacimiento, ¿ok? Pero en un punto específico. En el caso de simulación numérica, cada celda por sí misma va a tener la capacidad por todos sus lados de comunicarse con las celdas vecinas. Existe movilidad entre el plátano. Cuando, desde el punto de vista de estudio de físico de lo que es la roca, de la parte del modelo de estático, se defina que eso existe. Hasta que el comportamiento dinámico me diga que no.
Entonces, ¿qué es la simulación numérica de yacimientos? Es el proceso de inferir el comportamiento real de un yacimiento a partir del comportamiento de un modelo matemático que lo representa y cuyas ecuaciones se resuelven mediante métodos numéricos. Un simulador de yacimiento es un conjunto de programas de computación también que mediante algoritmos apropiados resuelven numéricamente las ecuaciones del modelo matemático y obtienen soluciones aproximadas de tales ecuaciones. Antes del desarrollo acelerado de los programas de computación, había simulación numérica había simulación de balance material. Ya hablamos de que es un modelo de simulación, pero básicamente todos esos cálculos eran a mano, se utilizaban muchas gráficas, se hicieron asociaciones con tipo línea recta para trabajarlo a través de gráficos que me permitieran determinar parámetros básicos y que al mismo tiempo me permitieran tomar decisiones sobre lo que pudiera hacer, inclusive simular procesos adicionales, cosas por el estilo. Pero en ese caso estaba incluido mucho más mis deseos que la realidad de lo que la naturaleza del yacimiento tiene, que un modelo de simulación numérica en cierta forma también considera la naturaleza de la roca y me va a plantear las limitaciones que existen realmente en, en diferentes partes del yacimiento, porque no todos los yacimientos, por decirlo así, desde el punto de vista básico, el caso de balance material me considera el yacimiento ideal. Una sola, la propiedad uniforme, eh, las, las propiedades físicas y de saturación de fluido del yacimiento es una sola para todo el yacimiento. En un modelo de simulación, cada celda tiene sus propiedades particulares. ¿Ok? Y simplemente todas las mismas ecuaciones que se resuelven en balance materiales, se van a resolver en cada una de las celdas en un modelo de simulación. Entonces, el simulador numérico de yacimiento tiene muchas más consideraciones. Se utiliza también el principio de balance de materiales en cada celda, es decir, tiene que tener entradas y salidas y en volumen y incluir los cambios físicos que ocurren en los fluidos dentro de la celda. Considera la heterogeneidad del yacimiento y la dirección del flujo de los fluidos, cosa que no lo hace balance de materiales como tal, como simulador único. Considera la localización de los pozos productores e inyectores y sus condiciones operacionales. En balance de materiales se considera básicamente como si hubiera un solo pozo que produce toda la producción del yacimiento y la parte de condiciones operacionales no se considera porque está incluido en la producción, mientras que en este caso tú lo puedes hacer individualizar por pozo. Los pozos pueden operarse y cerrarse de acuerdo a condiciones especificadas. Como digo, balance material no considera pozos, el simulador numérico sí lo puede considerar. Se pueden prefijar las tasas y las presiones de fondo o ambas. Es decir, el simulador puede calcular la tasa de flujo si yo a las condiciones de fondo y le digo que me diga cuál es la tasa de flujo, las condiciones de presión de fondo, que las puede tomar el de la data del yacimiento y le digo cuáles son las condiciones de superficie y ya me va a decir cuál es la tasa que está. Los cálculos en simulador numérico se efectúan tanto para petróleo como para gas y para agua. Permite desarrollar y producir un yacimiento para maximizar el recobro. Es decir, puedo decir qué tipo de método de recuperación voy a utilizar. Puedo conocer dónde y cuándo perforar pozos nuevos. Definir cuál es el mejor esquema de recuperación adicional para el yacimiento. Cuántos pozos inyectores puedo utilizar. Qué tipo de inyección por arreglo o periférica. Y la tasa de inyección y producción esperada. La tasa de inyección que debo utilizar y la producción esperada de ella. Aparte de definir el tiempo en que cuál es el mejor momento para implementar el proyecto. Y por lo menos identificar
problemáticas que existan dentro del yacimiento y que impliquen o me permitan conocer las razones por las que el yacimiento no se comportó como se había pronosticado y puedo, de alguna forma, a través de induciendo cambios, repetir el proceso para ver qué pasaría si hubiese hecho esto o si hago esto ahora. Cómo me veo, en qué condicionamiento me material y si comienzo desde ahora, qué puedo lograr. Todo esto es aprendizaje para futuros yacimientos que se vayan a explotar y que tengan características similares. Otra cosa que me puede responder, ¿qué tan sensibles son las predicciones a los datos? Si cambio datos, ¿qué pasa con esas predicciones? ¿Qué tanto me cambian? ¿Cuáles son los, es decir, cuál es el porcentaje de certidumbre de los resultados que tengo? ¿Cuáles son los parámetros críticos que se deben medir en la aplicación en el campo de un recobro de particular? O sea, ¿qué necesito controlar para asegurarme de que mi modelo o que mi proceso va en función de lo que mi modelo me establece? ¿Cuál es el mejor esquema de completación de pozos en yacimiento selectivo doble? ¿Y qué porción del yacimiento, de qué porción del yacimiento proviene de dicha producción? En el caso de presencia de fallas, ¿qué tan sellantes son? ¿Y qué tipo de barreras de permeabilidad se pudieran observar durante el proceso, durante el flujo de fluidos en el medio poroso? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de estudio de simulación? Definición del problema y objetivo. ¿Qué quiero hacer? Simplemente quiero continuar con la explotación normal y seguir en saber cuáles son los problemas que existen en el yacimiento que no me permiten o no han permitido que se cumpla la planificación. Puedo caracterizar los yacimientos, modelado geológico, características. Viene la parte de selección del modelo. Una vez que defina que necesito conocer más del yacimiento y me iría a la caracterización, seleccionaría qué modelo, si voy a ir a simulación a modelo dinámico, qué modelo voy a utilizar. No todos los yacimientos llegan al modelo dinámico. Yo puedo pasarme caracterización de yacimiento a validación del modelo porque no tiene, las características o las condiciones no me permiten ir a un modelo de simulación numérica. Si lo puedo hacer, tengo que seleccionar el modelo, construirlo, validar que el mismo responda a lo que el yacimiento fue en su origen y es al momento histórico en que se encuentra para poder ir a la parte de predicciones. Primero hay que validar lo que el yacimiento fue en su inicio, cómo era la distribución de fluidos, luego cómo es el yacimiento de acuerdo al modelo a la fecha actual en que estamos, cómo corresponde eso, cómo se corresponde eso con lo que el yacimiento realmente vio. De ahí van a salir muchas lecciones aprendidas y las predicciones que, ok, ¿qué voy a hacer de aquí al futuro para mejorar lo que he obtenido hasta ahora? Entonces, ¿de dónde obtengo yo la información para poder hacer un modelado? Como ya esto lo mencioné antes, pero medidas directas de núcleos, análisis de fluidos, PVC, resultados de la interpretación de sísmica, de registro de pozos, pruebas de pozos. Las pruebas de pozos son casi la única herramienta que provee información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento antes del simulador y por lo tanto son esenciales en la construcción de un modelo de yacimiento. Es importante porque ellas me dicen realmente cómo se está comportando el área de flujo de un yacimiento en un determinado pozo. Y esas son
datos que a mí me interesa dar, que el modelo de simulador, cuando se haga su validación, me esté reportando, me esté dando esos resultados. Entonces, los pozos donde yo tengo pruebas de presión de este tipo, puedo ver mejor lo que es el comportamiento dinámico de los yacimientos. Y claro, está extrapolar eso hacia el resto de los pozos. ¿Qué cosas me pueden generar problemas durante el estudio de simulación? Cantidad y calidad de datos. Pocos datos y no los mejores que podemos obtener cuestionan mucho los resultados que vamos a obtener. La información de geología, que tanto se puede mejorar, sobre todo con la parte de registros nuevos, la toma de sísmica o reprocesamiento de la sísmica, las matemáticas del simulador. Esto está en proceso, en continua evaluación. Hay cada vez procesadores que utilizan sistemas o modelos matemáticos mucho más sofisticados y en la medida en que el tiempo y el costo del simulador lo permitan, eso va a ayudar a que se puedan obtener mejores resultados a escala mínima. ¿Cómo hacer? ¿Cómo representar algo tan grande en algo tan pequeño como una celda? Una celda puede ser equivalente al área de drenaje de un pozo. Entonces, es un área muy extensa. ¿Y cómo hacer que las propiedades que voy a reportar allí realmente representen la realidad o reflejen lo que es el comportamiento de esa pequeña celda? Y hacerlo para todo el yacimiento. De cada porción del yacimiento tenga datos específicos que representen lo mejor posible lo que es su comportamiento. Entonces, cuando hablamos ahora actualmente de simulación, a esto hay que hacerle su análisis de certidumbre, porque después los resultados están asociados a una banda de incertidumbre, es decir, qué tan buenos o qué tan malos pueden ser. Algunas veces se les pide a los modelos pronósticos que van más allá de la exactitud de los datos de campo. Es decir, la calidad de los datos me va a definir mucho qué tan bueno puede ser el resultado que voy a obtener. ¿Y qué pasa cuando se tiene, bueno, no se tiene un buen juicio y control de la parte de ingeniería y geología? O sea, se hacen las modificaciones para que eh, hacer que justificar los resultados, pero sin tratar de ver por qué razón esos resultados que se tienen, o que ha sido la historia, se lograron, de forma tal de que lo que venga sea un resultado, una continuidad bien apropiada de eso, y no simplemente hacerlo por, porque queremos que los resultados sean iguales a los que tuvimos en la historia. Uno de los grandes errores con los estudios de yacimientos que se hacían muchos años atrás era eso, que el modelo estático y el modelo dinámico eran dos cosas completamente separadas. En la actualidad no lo son. Tú realizas un modelo estático del yacimiento. Con ese modelo alimentas el modelo dinámico del yacimiento. Y una vez que el modelo de yacimiento ha cumplido su trabajo y estamos seguros que los resultados que está dando son los más cercanos a la realidad del yacimiento que tenemos allí, es que podemos decir que el modelo dinámico y el modelo estático son compatibles y son representativos. ¿Qué significa esto? Que para el desarrollo inicial de mi modelo dinámico, yo posiblemente voy a tener que revisar, en algunos casos, dependiendo del comportamiento del modelo, la información que tengo del modelo estático. Entonces los dos se van a retroalimentar hasta que uno, el dinámico, no me diga que él se está comportando correctamente porque ya todas sus condiciones han sido alcanzadas. Esas condiciones tienen que estar reflejadas ya en el modelo dinámico, en el modelo estático, de forma tal de que la certidumbre a la que se va a llegar esté en función de esa información.
Entonces, como ven, es una herramienta que desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos es vital para lograr maximizar los recobros actuales del yacimiento. Es una herramienta que sigue evolucionando, cada vez tiene más se agregan herramientas adicionales que permiten mejorar la calidad de la información al mismo tiempo que la rapidez. En los años 60, 70, una simulación numérica y hablemos de unas 100 celdas, hecho en un computador que se estuviera en ese momento podía tardar 2 o 3 días. En la actualidad tú puedes tener un modelo de simulación que lo puedes correr en 30 minutos y puedes hacer decenas de simulaciones en una semana. Cambiar escenarios, hacer sensibilidades de información, de datos, y que se revisen, se chequen y luego se hacen las nuevas simulaciones de forma tal de acelerar todo el proceso. Esta fue la última lámina de esta presentación. Espero que les sea de utilidad. Hay una electiva hay una electiva, la electiva 6, que es sobre simulación numérica de yacimiento. Esto se amplía más a más detalle. Podemos conocer un poco más de cada una de las etapas de lo que es el proceso de simulación y de lo que tiene que ver con la parte del modelo estático del yacimiento, que como digo, es la base del modelo dinámico. Las pruebas de presión transiente, como le digo, es también un elemento importante para la parte del modelo dinámico del yacimiento. Vamos a dejar de compartir aquí. Bueno, con esto damos por terminado todo lo que son las sesiones de Zoom para este intensivo. Espero que te sea de utilidad para terminar la última evaluación. Vamos a finalizar la sesión.